Listo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a esta mesa de análisis sobre los 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear, Vigencia y Perspectivas. Esta mesa de análisis que yo tengo el honor de moderar el día de hoy, pues justamente busca discutir la actualidad, la importancia, la gran relevancia estratégica de un tratado internacional cuyo objetivo ha sido evitar la propagación de las armas nucleares y de la tecnología armamentística, así como promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, impulsando también el objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general y completo, ¿no? Es un tratado muy importante, es un tema muy relevante para la política internacional que, digamos, tras bambalinas comentábamos aquí con las y los ponentes que de pronto no tiene la atención merecida y no tiene la importancia que tendría que tener en nuestros análisis. En ese sentido, pues yo estoy, insisto, muy gustoso de compartir esta mesa con profesoras y profesores muy distinguidos del Centro de Relaciones Internacionales, que además debo decir son las y los profesores que integran, digamos, la plantilla de la optativa de control de armamentos y desarme, que pues es una de las materias más importantes a mi consideración en la parte final, en la parte, digamos, ya de especialización de nuestro plan de estudios como disciplina. Entonces, el panel lo que justamente busca discutir es los 50 años de la entrada en vigor de este tratado de no proliferación nuclear, que bueno, en este año se celebra ese aniversario, que en este año también se celebraría la conferencia de revisión de este tratado, pero que fue pospuesta por la cuestión de la emergencia sanitaria, y de cara a la entrada en vigor del siguiente año del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. Entonces, creo que la coyuntura es muy adecuada para discutir este tratado, que la coyuntura es muy adecuada para discutir esta cuestión en general y que no se nos debe de perder de vista. Por eso yo celebro mucho la iniciativa del profesor Eduardo Rivera, quien fue quien nos convocó en principio para esta discusión. Entonces también quiero mencionarlo abiertamente y pues si me permiten entonces, para empezar con el panel, me gustaría presentarles, bueno, primero de manera general les presento a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la doctora María Cristina Rosas González, a la doctora Yadira Galvez Salvador, al maestro Alfonso Aragón Camarena y al profesor Ángel Eduardo Rivera, que van a ser nuestros ponentes en este panel. Y para empezar con el panel, le voy a dar la palabra al maestro Alfonso Aragón Camarena, quien es maestro en estudios en relaciones internacionales y candidato a doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también maestro en estudios sobre política internacional y cuenta con una especialidad en estudios sobre no proliferación de armas de destrucción en masa por el Monterrey Institute of International Studies de California. Es licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra universidad, es egresado del del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y sus líneas de investigación son terrorismo, armas de destrucción en masa, tanto químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, y seguridad internacional. Ustedes seguramente ya lo conocen y pues le doy la palabra al maestro Alfonso Aragón Camarena. Muchas gracias, Irving, y te agradezco la amabilidad de la presentación. Antes de iniciar mi presentación, quisiera agradecer, pues, obviamente a Eduardo esta increíble iniciativa que nos permite compartir como claustro, pues, conocimientos, reflexiones en torno, pues, a uno de los temas que quizás pasan a veces desapercibidos, entre comillas, en medio de toda una agenda tan compleja de seguridad como la tenemos hoy en día, pero que no por ello resultan menos relevantes ni, por supuesto, menos importantes en materia analítica para quienes en la disciplina nos dedicamos a los estudios estratégicos. Además de agradecer también en su momento a Eduardo por esta iniciativa, pues agradecerle también a la Coordinación de Relaciones Internacionales,
nuestro CRI dentro de la facultad por apoyar este tipo de foros en los cuales sin duda habrá mucho enriquecimiento del debate que podamos tener como comunidad al respecto de este tema. Saludo también con mucho agrado a mis colegas, a Cristina Rosas, a Yadira Galvez, que como siempre, pues seguramente también y junto con Eduardo tendrán mucho que aportar al resto de la mesa con sus ideas y reflexiones en el tema. En fin, pues, colegas, voy a empezar mi disertación muy rápidamente. Yo quisiera hablarles de la proliferación nuclear en el siglo XXI, hablar de los riesgos y las amenazas que esto puede implicar en estos 20 minutos que tenemos. Entiendo que el tiempo, dado a que se ha reducido, vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida y más ejecutiva posible. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo primero quizás, colegas, es platicar un poco sobre la importancia del tema. Es decir, se cumplen 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear y sin embargo somos testigos de todos aquellos retos y asignaturas pendientes que este tratado, a pesar de su relevancia, pues no ha podido atender quizás de la mejor manera, independientemente de la forma en cómo fue suscrito, de la forma en cómo nació. Y esto en mucho tiene que ver con la voluntad política y la arquitectura de poder que todavía permea en nuestro planeta. Muy rápidamente tendré que decir que a pesar de los esfuerzos, como dice la lámina, realizados por la sociedad internacional, seguimos teniendo muchos esfuerzos de proliferación nuclear en diversos sentidos. Y yo quisiera centrarme en esta ocasión en 4 puntos muy particulares, que son la administración de la carrera armamentista, que es, a mi juicio, uno de los más importantes en términos estratégicos. El segundo, los estados que no se han adherido todavía al Tratado de No Proliferación, pero cuentan con capacidades en la materia. El tercero, los nuevos tipos de armas nucleares desarrollados por estados y la modernización de arsenales, que obviamente no se ha detenido independientemente de los múltiples esfuerzos que se han hecho en el planeta para ese efecto, y el tráfico de materiales nucleares y radiológicos, que supone también pues una problemática de gran envergadura para la seguridad nacional de cualquier país en este planeta. Entonces, viendo en este sentido el contexto y este parámetro, vamos un poquito a comentar algo de cada uno de estos puntos. Siguiente, por favor. Lo primero es hablar quizás de la administración de la carrera armamentista. Resulta interesante saber que a comparación de años anteriores, hoy día tenemos menos armas nucleares en el planeta. Eso no significa, sin embargo, que el planeta sea más pacífico o que en su defecto los peligros al respecto de un conflicto de cierta naturaleza hayan necesariamente bajado. Lo comento por varias razones. Independientemente de que el número podría parecer halagueño en el sentido de que hay un menor número de armas nucleares, lo cierto es que las que tenemos hoy día en el planeta gozan de una gran tecnología y también gozan de mucha mayor precisión, un mucho mayor poder destructivo y por supuesto de nuevos contextos que quizás no teníamos al momento de la Guerra Fría. Hoy día, habiéndonos alejado del gran conflicto bipolar, pues nos encontramos inmersos en una enorme multipolaridad con actores que tienen distintas capacidades nucleares y obviamente también económicas detrás de ellas, lo cual genera un ajedrez estratégico muy interesante, pero también muy complejo en el siglo XXI. Estas tecnologías de las cuales hablamos han permitido que, lejos de que nos acerquemos a procesos de desarme, simplemente se hayan afinado los mecanismos de administración de las armas nucleares alrededor del planeta, como lo veremos en algunas láminas posteriormente. Y no solamente estas mejoras se han dado en términos del armamento y de todo aquel conocimiento que se encuentra alrededor de ellas, sino también de esos mecanismos de entrega, particularmente en el ámbito de los misiles. Sería imposible que pudiéramos hablar de armas nucleares si no hablamos
de aquello que las acompaña para ser pues un instrumento eficiente en materia de poder. Y aquí tenemos pues diversos actores que han hecho un gran esfuerzo para no quedarse a la saga en esta materia, entre los cuales por supuesto destacan China, India y Pakistán en este momento, pero no porque Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña o Francia lo hayan dejado de hacer. Y entonces esto nos pone sobre la mesa, insisto, un grave problema que no ha sido posible atender desde que comenzó operaciones el Tratado de No Proliferación, que como su nombre lo indica, es de no proliferación, no es de desarme, y por lo tanto nos lleva a pensar pues cuál es la agenda que siempre se ha tenido al respecto. La gran importancia del tema nuclear en el planeta siempre ha estado centrado en la limitación del número de actores que pudieran acceder a este tipo de recursos para acrecentar y proyectar su poder, no tanto a eliminar los arsenales existentes. Entonces, con eso en la mesa, vamos a continuar charlando un poco más de esto. Siguiente, por favor. Esto es simplemente poner sobre la mesa cómo estamos en armas nucleares. Hoy en día, insisto, poco a poco ha ido bajando el número entre acuerdos bilaterales, particularmente entre Rusia y los Estados Unidos, antes la Unión Soviética, y algunos otros esfuerzos que se han hecho en el ámbito multilateral. Efectivamente hemos visto reducirse poco a poco el número, pero pues nos preocupa porque, como mencionábamos en las láminas anteriores, el problema es que las armas que se están quedando son armas modernas, son armas con tecnología de punta, es decir, los estados por lo general se deshacen de aquel armamento que ya tiene mucho tiempo en bodega o mucho tiempo haber sido desplegado, obviamente sin usarse, y por lo tanto pues hay que reemplazarlo con algo más eficiente, con algo que pueda ser más barato también en términos de mantenimiento, y por ello decimos que el peligro no ha bajado independientemente de que el número podría parecer pues amable respecto al análisis. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En la siguiente lámina, aquí está el estimado total aproximadamente de cuánto tiene cada país de acuerdo con la fuente del Arms Control Association. Parte siempre de Estados Unidos y Rusia son los países que han tenido mucho más desarrollo, fueron quienes durante la Guerra Fría produjeron mucho más y también quienes han aventajado al resto de los países en materia de sus programas nucleares. También lo cierto es que han aventajado a los demás países, cuando menos en términos de los planteamientos estratégicos de las mismas armas, es decir, muchas más armas estratégicas, pensando que las hay estratégicas y tácticas que el resto de los países, aunque ahora pues también tenemos una proliferación de mini nukes o mini armas nucleares, si ustedes gustan, que están más bien diseñadas para su uso en algún teatro de guerra específico, y eso debería preocuparnos mucho. Como verán, pues hay una inmensa diferencia en materia de la tenencia de este tipo de armamentos. Sería muy difícil que en el mediano plazo alguno de los países que fuera de Estados Unidos o Rusia les pudieran alcanzar. Se cree que en su momento China podría estar haciendo el intento, pero para eso obviamente se requiere tiempo y obviamente se requiere tecnología. En fin, vamos a continuar conversando. Si podemos poner la siguiente, por favor. Esta lámina lo que nos muestra es cómo ha ido en declive poco a poco el arsenal mundial en términos nucleares, aunque esto no significa necesariamente que por la reducción del número podamos pensar que, como decíamos, hay menos riesgo. También es cierto que quizás se reduzca el número, pero no así las armas que están consideradas estratégicas. Solamente para recordar el tema, las estratégicas están medidas en megatones, las tácticas se miden en kilotones, y por lo tanto quizás el deshacerse de un muy buen número de armas tácticas, aunque podría parecer muy positivo, no serviría de mucho si van a ser reemplazadas por mejores sistemas dentro de su misma categoría, o si en su defecto van a ser sustituidas por algunas pocas armas, pero tienen capacidad estratégica. Entonces, la lámina, si bien puede también, insisto, parecer amable, quizás no lo es tanto al momento de un análisis cuantitativo y cualitativo de más fondo. Siguiente, por favor. Tenemos otras preocupaciones al respecto, más allá de la modernización que estamos hablando, que tiene que ver con la no universalidad del Tratado de no Proliferación, porque justamente los países
que no están dentro del tratado, algunos de los más importantes, cuentan con capacidades nucleares. Tal es el caso de India, el caso de Pakistán, el caso de Israel, que a la fecha no se tiene completa seguridad de si tiene armas nucleares o no, por la política de opacidad que ha manejado prácticamente desde su creación, y el caso de Corea del Norte, que sabemos que desde 2002, 2000-3, anunció que se retiraba del tratado, y bueno, con la consecuente pues generación de armas nucleares y pruebas que ha realizado desde esa fecha hasta nuestros días. Entonces, resulta interesante saber que estos países, al no estar controlados por el Tratado de No Proliferación, pues obviamente han continuado sus desarrollos nucleares, a pesar de que algunos de ellos pueden estar circunscritos, como el caso de India, a controles informales o grupos que se encargan como regímenes nucleares de poder controlar las importaciones y las exportaciones necesarias para el desarrollo de este tipo de tecnologías, pues estén ahí. Lo cierto es que esto sigue suponiendo un enorme problema. No tenemos alguna fecha dentro de la cual podríamos proyectar la entrada de alguno de estos países al tratado por los intereses nacionales que cada uno de ellos tiene, la mayoría de las veces producto de intereses y particularidades de carácter regional. En el caso de India y Pakistán, mutuamente han dicho que podrían acceder al tratado si el otro lo hace primero. En el caso de Israel, pues obviamente no hay intención alguna, pensando en que su vecindad con algunos países no es la mejor y ya han tenido conflictos en el pasado. Y pues el caso de Corea del Norte nos queda muy claro que simplemente no sucederá. El proyecto está directamente relacionado no nada más con la creencia de que la supervivencia del Estado depende de él, sino también ya como producto de una identidad nacional al interior de instituciones e incluso sociedad norcoreana. Entonces, esto quizás demuestra que la proliferación va a continuar en el planeta, y si bien es cierto, ellos están fuera del tratado, lo cierto es que ha habido otros esfuerzos que también nos preocupan, porque han sido dentro del tratado de países que habían suscrito un compromiso en su momento y que no fue respetado, situación que ha llevado a los países considerados nucleares dentro del tratado a regresar con mucha más fuerza a la no proliferación y no tanto al desarme. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Y aquí quizás valdría la pena tocar otro tema que a veces pasa de largo también en el análisis, que es si se están generando nuevos tipos de armas nucleares, qué tipo de armas son, cómo se están modernizando los arsenales y bajo qué lógica estamos viendo que esto sucede en el planeta. Uno de los proyectos que se ha venido desarrollando en los últimos años, ya cumpliendo poco más de una década, es el de unas armas que se llaman bunker busters. En pocas palabras, son bombas que están diseñadas para penetrar en el suelo, son lanzadas a una gran altura, están recubiertas de ciertos metales que hacen que sean más pesadas, por lo tanto, con la velocidad y la distancia del lanzamiento, no explotan al contacto con la tierra, sino que esperan a que prácticamente se detenga, habiendo penetrado lo más posible la corteza terrestre para posteriormente explotar y poder inhabilitar alguna estructura estratégica o de carácter militar que se encuentre alojada en ese lugar. Ese tipo de bomba obviamente explota tratando de destruir todos aquellos refugios, escondites y demás con base en las olas de choque que va a producir. ¿Por qué nos resulta importante hablar de este tipo de armas? Porque hay algunas de estos tipos que tienen características nucleares, es decir, llevan una pequeña ojiva nuclear, obviamente es de carácter táctico, pero está pensado para un teatro de batalla cualquiera. Y este tipo de armamento, Estados Unidos tiene proyectos de investigación al respecto, Israel tiene proyectos de investigación al respecto, Rusia al parecer tiene los propios. Es decir, no estamos viendo una baja en la proliferación, al contrario, estamos siendo testigos de una mejora, un afianzamiento del proceso de proliferación dentro de los intereses nacionales de estos países que hoy en día continúan proyectándolos pues prácticamente en todo el planeta. Entonces, esto es por una parte el tema de los bunker busters. La modernización de arsenales es un tema
que nos podría llevar prácticamente la sesión simplemente a hablar de un par de países. Hay muchísimo de lo que se puede hablar. Hace poco algunas personas comentaban conmigo, algunas colegas, eh, que quizás ya no tendría que haber tanta preocupación porque se habría detenido la investigación y el desarrollo en esta materia. Mi respuesta fue que eso simplemente no era lo que estaba sucediendo. El mejor ejemplo que podemos tener es lo que está pasando con nuestro vecino país del norte durante la época de la administración del presidente Trump, que acaba de terminar. Tienen ya una nueva arma nuclear táctica, que es prácticamente la mejora de un sistema anterior. Estamos hablando de cabezas, por ejemplo, como la W-87, la W-78 y todo aquello que está alrededor y que implica también un enorme gasto en el erario norteamericano. En la modernización de arsenales estamos viendo procesos de modernización de misiles como el Minuteman, nuevos misiles intercontinentales. Estamos viendo mejoras, por ejemplo, en bombarderos estratégicos de gran calado como el B-2 o el B-52H. Es decir, estamos siendo testigos de que lejos de que se ataje el problema de la proliferación, se sigue proliferando. Ahora tenemos mejoras de misiles para ser lanzados por submarinos, el Columbia Class SSBN, los tipos de misiles Trident 2 con codificación de 5, que justamente están diseñados para poder llevar como una carga útil material nuclear. Entonces, vaya, estamos hablando de que hay poca voluntad realmente en la materia para que esto llegue a buen puerto. Y pues esto lamentablemente no se va a quedar aquí, va a seguir siendo o se va a profundizar más también conforme la reemergencia de Rusia continúe su camino, conforme el ascenso de China como potencia, ya no nada más regional sino mundial, también continúe su camino. Entonces no es un panorama sencillo. Vamos a la siguiente, por favor. Hay detalles que nos hacen pensar, por ejemplo, ya en el caso radiológico, pues ¿por qué a alguien le interesaría traficar este tipo de cosas que podrían implicar proliferación de algún tipo? Bueno, lo cierto es que tenemos material nuclear y radiológico en todo el planeta para fines perfectamente legales, que son los que están en la pantalla, el ciclo de combustible nuclear, que obviamente desde el punto de vista legal sirve para la generación de combustible dentro de los reactores, usos industriales como por ejemplo plantas de esterilización, radiografías industriales, detectores de humo, entre muchos otros, medicina y biología, como ustedes lo saben muy bien, e investigación científica, particularmente la medición de radiación en sus tres diversas gamas. Siguiente, por favor. Y entonces quizás nos ponemos a pensar si realmente hay mucho de esto en el planeta que podría considerarse un peligro. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de radionucleidos que obviamente están distribuidos en distintos tipos de actividades, bario, cadmio, calcio, californio, carbono, cesio, algunos utilizados como aleaciones metálicas para verificar existencias y clasificación de chatarra, que puede ser el caso del cadmio, por ejemplo, en el caso del bario para medidores portátiles, el caso del carbono para asegurar nuevos medicamentos, en fin, tenemos una serie de materiales que están ahí dispersos, pero que lamentablemente pueden ser utilizados para proliferación. Si pasamos a la siguiente, por favor, veremos cuál es uno de los riesgos principales. A pesar de el intenso sistema de monitoreo que tenemos en el planeta en la materia, lo cierto es que hemos tenido incidentes donde este tipo de materiales se pierden. En 2019, 189 incidentes fueron reportados a esta base de datos de incidentes y tráfico que reportaron 36 países y 6 de ellos se alcanzó a detectar que tenían algún uso malicioso. Es decir, probablemente la asociación a un dispositivo de dispersión radiológica. Lo cierto es que muchos quizás dirían que es muy poco respecto a 189, decir 6. Lo cierto es que los otros 183 no necesariamente sabemos si no tenían esa intención porque no hubo suficiente información para poder identificar que este era el caso. Siguiente, por favor. Y finalmente es interesante ver que el promedio de incidentes que se han ido, los que son reportados a esta base de datos, han sido 3,686 a lo largo pues, de 1993 hasta 2020. Es decir, son 185 en promedio anuales. Eso nos deja ver que hay un mercado ilícito allá afuera, a pesar de los intensos mecanismos de monitoreo. Y eso nos lleva a pensar ya ahorita en las conclusiones
colegas, que independientemente de que hoy día el planeta está mucho más comunicado que hace 50 años, está mucho más monitoreado que hace 50 años, que ahora tenemos cualquier cantidad de instrumentos en la materia, no pareciera que hemos avanzado lo suficiente conforme a lo que originalmente se planteó el Tratado de No Proliferación. Al contrario, pareciera que observamos nuevos retos en la materia que no se observa que podamos resolver, cuando menos en el corto y en el mediano plazo. Y si bien es cierto, esto no implica que digamos que el tratado simplemente no funciona, lo cierto es que hay muchas más ventanas de oportunidad, como ustedes podrán haber observado durante la charla, y yo con esto aquí quizás dejaría la charla para que podamos platicar un poco más en la sección de preguntas y respuestas. Dejaré aquí el uso de la palabra, no sin antes agradecerle a la profesora Celeste Mendiola la aportación que hizo también a los contenidos que presenté con ustedes y por supuesto al apoyo logístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Creo que esta reflexión nos ayuda mucho a situar el contexto y las condiciones en las que nos encontramos en la actualidad en torno a la cuestión del armamentismo, en torno a la cuestión del control o los intentos del control de esta situación, y a esta que yo vería como una trampa de la idea de la reducción del armamento, ¿no? O sea, que muchos pensarían que por esta cuestión cuantitativa de que se van reduciendo estos elementos, pues está mejorando la cuestión, cuando en realidad lo que se está presentando es lo que muy bien nos dijo, ¿no? La necesidad de mejoramiento y actualización tecnológica en torno a la eficiencia de este armamento, que es, creo, una tendencia global de la militarización y del armamentismo en la actualidad. Y yo también comparto mucho esto con lo que cerraba, de que a pesar de que estamos avanzando tal vez mucho en la integración del sistema mundial contemporáneo, pues hay temas pendientes y este es uno de ellos, ¿no? Y que no pareciéramos pues estar en una muy buena situación al respecto. Muchas gracias, maestro. Ahora voy a pasar a darle la palabra a la doctora Yadira Gálvez Salvador, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se tituló con mención honorífica en este doctorado. También tiene estudios de doctorado en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED de España. Es maestra en estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM e internacionalista también por nuestra universidad, ambas con mención honorífica. Cuenta con diversos cursos de especialización en diversas instituciones, tales como el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, el Centro de Estudios Superiores Navales, entre otros. Es profesora de carrera de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, y sus líneas de investigación tienen que ver con seguridad y defensa nacional, regional e internacional, fuerzas armadas y relaciones civiles militares, amenazas transnacionales y regionales, seguridad ciudadana, América Latina, entre muchas otras. Entonces me da mucho gusto darle la palabra a la doctora Yadira Gálvez. Muchísimas gracias, me quedé congelada, espero que no falle mi internet porque me está marcando inestabilidad. Primero, sin duda, pues agradecer al profesor Eduardo Rivera la iniciativa que tuvo de reunirnos para hacer y compartir esta mesa de análisis sobre un tema tan relevante como es el aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear, después de 50 años de su entrada en vigor. También mi gusto y el honor que es para mí compartir esta mesa con mis queridos colegas, todos profesores del área de desarme, de asuntos de seguridad internacional en la facultad, y pues estamos aquí compartiendo estas reflexiones. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ya estamos compartiendo, y yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre precisamente el tema de los retos alrededor del Tratado de No Proliferación Nuclear relacionados con el desarme. La primera pregunta que nos puede venir a la mente es si el TNP tiene una vigencia y es importante en este siglo XXI. Y sin duda podemos decir que efectivamente sí. El Tratado de No Proliferación Nuclear es la piedra angular de todo el régimen de control de armamento nuclear que está vigente hasta hoy día
y que con todo y las carencias que tiene el Tratado de No Proliferación Nuclear y el hecho de que estableció una serie de parámetros donde se permite que los estados denominados poseedores mantuvieran estos arsenales y simplemente se comprometieran a evitar la proliferación y a no compartir el conocimiento para el desarrollo del armamento nuclear, lo cual, insisto, genera una diferencia sustantiva dentro del sistema internacional entre los estados poseedores y los estados no poseedores, y ese es uno de los retos respecto al tema del TNP. Sigue siendo vigente porque me parece pertinente y muy relevante que hoy estemos hablando aún del viejo objetivo que tiene que ver con lograr el desarme nuclear. En 2007, la entonces ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Margaret Beckett, que también fue representante ante la Organización de las Naciones Unidas, señalaba que era momento de que las potencias y el mundo en general se tomara en serio el tema del desarme nuclear completo y que se avanzara hacia la consolidación y la creación de nuevos instrumentos, pero especialmente de un compromiso por parte de los miembros de la comunidad internacional para lograr el ansiado sueño de un mundo libre de armas nucleares. Y vale la pena preguntarnos el por qué el Tratado de No Proliferación precisamente consolida un régimen de no proliferación y de control, más no de desarme, y si bien a partir del propio tratado se desprendieron algunos acuerdos bilaterales, Estados Unidos, Rusia, en su momento Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? En el marco de la Guerra Fría y hoy con Rusia, orientados a la reducción de armamento estratégico y la limitación del tema de los misiles balísticos intercontinentales, pues esto no significó en ningún momento esta apreciación alrededor del tema de comprometerse de fondo con el tema del desarme. Y en este sentido platicábamos al inicio de esta sesión con los demás profesores y la profesora Rosas, de que de pronto es que a nadie realmente le importa dentro de la lógica del posicionamiento estratégico y de los países tenedores de armas nucleares avanzar hacia un mundo realmente libre de armamento nuclear. Y en este sentido, precisamente mis reflexiones van a versar sobre esta tensión permanente que existe en el sistema internacional de, por un lado, el deseo y el compromiso simplemente significativo alrededor de impulsar un programa que incluya la visión de deshacerse del armamento nuclear, esto es, del desarme, versus la forma en que se siguen considerando las armas nucleares como un elemento estratégico y un referente del poder militar y del poder nacional. Y en este sentido, sí tenemos que entender que los estados tenedores de armamento nuclear parten del principio máximo de la protección de la seguridad nacional y de la calidad que en el sistema internacional y en el contexto de competencia les da el armamento nuclear. ¿En qué sentido? Bueno, en una posición distinta que precisamente se consolida a partir del Tratado de No Proliferación Nuclear de balance de poder, donde hay estados poseedores y que tienen desde esta perspectiva el legítimo derecho de mantener sus arsenales nucleares en nombre precisamente de esta protección de la seguridad nacional, lo cual les da un posicionamiento estratégico dentro del sistema, una lógica de disuasión, y a partir de la lógica de disuasión en el marco de la Guerra Fría es que se construye toda esta narrativa sobre el por qué, por un lado, unos sí pueden tener armamento nuclear y hay que controlar el desarrollo y la proliferación. En este contexto también es importante señalar que el TNP fue negociado y fue firmado en una época donde la carrera armamentista estaba precisamente vinculado a la lógica de la Revolución de Asuntos Militares y centrada sustantivamente en el desarrollo de armamento de carácter estratégico nuclear, en un contexto donde los Estados-nación eran los principales actores también dentro del sistema y donde se veía como uno de los elementos sustantivos de confrontación la posibilidad de una guerra convencional utilizando todo tipo de armamento, y en este sentido la lógica de impulsar un tratado de no proliferación tenía que ver con
dos visiones alrededor del futuro del mundo en el marco de la competencia nuclear. Los que consideraban que era sustantivo promover este TNP con la finalidad de evitar una mayor propagación del conocimiento y de las capacidades nucleares, dando así un balance y una estabilidad al sistema, porque a partir del Tratado de No Proliferación Nuclear, insistimos, se establecen todas las bases que más adelante derivan en la creación de las zonas libres de armas nucleares y de espacios precisamente libres de este tipo de armamento, con esta visión y esta mística, incluso podemos llamarlo así, como sucede en el caso de América Latina, para hacerse de una zona libre de este tipo de armamento, pero también tenemos que entender al TNP como un acuerdo que justo garantiza estas diferencias dentro del estatus del sistema internacional y le da la capacidad a las potencias poseedoras de armamento de mantener ese estatus diferenciado. Desde el punto de vista neorrealista, esto explica el por qué el tratado aborda y acoge el tema de la no proliferación como uno de los ejes centrales, si bien el tratado incluye la parte del desarme. En este sentido, simplemente recordar, los estados nucleares son aquellos que tuvieron sus pruebas nucleares antes del 1 de enero del 67, básicamente Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, que son los que están reconocidos y consolidados en el TNP, si bien tenemos, ¿no?, los estados como Pakistán, como India, Pakistán, el caso de Irán y Corea del Norte que están buscando el desarrollo nuclear, bueno, el caso de Corea del Norte que está reconocido que ya lo tiene, pero este grupo de potencias, estas 5 potencias que están catalogadas en el TNP como los estados nucleares, son los que tienen el control y además deberían de tener la voluntad política de avanzar hacia el tema del desarme, y no lo van a hacer, no lo hicieron durante la Guerra Fría, y en el periodo que hubo mayor posibilidad de hacerlo, que fue precisamente a partir de los 90s, cuando se tendió a priorizar la agenda de no proliferación y de control de armamento una vez que terminó la contienda bipolar, y que esto incluyó el control también del armamento convencional, ese era precisamente el momento para fortalecer los acuerdos tendientes a el desarme y la eliminación total del armamento nuclear. Y eso no sucedió. Lo que se hizo fue, como bien lo mencionó el profesor Aragón hace un momento, acogerse o mantener una serie de acuerdos relacionados con la eliminación de armamento estratégico, pero siempre queda la duda de qué tipo de armamento estratégico es el que se está eliminando, y esto no ha significado que paren las pruebas y que pare el desarrollo de este tipo de armamento de carácter nuclear. Hace un momento Irving mencionaba el tema de la trampa que puede significar este tema de la reducción de armamento estratégico. Y a mí me parece que este tema conlleva 2 tipos de trampas de la mano. Por un lado, el asunto de considerar que las reducciones de armamento van a impactar directamente en la capacidad destructiva y la capacidad armamentista de los estados tenedores, ¿no? Si bien es cierto que en este momento tenemos todavía un reto superior cuando estamos viendo estancadas las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para un nuevo periodo, un nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, ¿no? Dentro de la lógica de los START entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces tenemos por un lado esta trampa donde lo que ha significado es, sí, cierto tipo de reducciones, que de hecho ahora vamos a tratar, pero que no significan realmente la destrucción o la eliminación y la tendencia hacia el desarme total y completo, es decir, dejar de un lado las armas nucleares y pensar en un mundo libre de armas nucleares. Eso es por un lado. Y la otra trampa tiene mucho que ver, de nuevo, con la visión de la seguridad, la defensa y el posicionamiento geopolítico de los estados poseedores. Los estados poseedores no van a deshacerse de su armamento nuclear porque por su capacidad de destrucción, por lo que significa en términos
de desarrollo científico, tecnológico y de posicionamiento dentro del sistema, el arma nuclear, la posesión de armas de destrucción en masa, pero particularmente el arma nuclear, les da un estatus diferenciado dentro de los mismos. Y se parte de nuevo de la lógica tradicional de la disuasión, que, por cierto, quedó rebasada a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos mismo reconoció que el paradigma tradicional de la disuasión nuclear estaba prácticamente rebasado a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre. Y a partir de ahí también tenemos la otra parte de la trampa. ¿Y cuál es la otra parte de la trampa? Que si bien se reconoció que el paradigma de la disuasión nuclear estaba totalmente rebasado en la medida en que las organizaciones terroristas, y en este caso Al-Qaeda, no respondió a la disuasión nuclear, y como se lo señalaba en su momento Donald Rumsfeld, entonces el paradigma se rompió en el momento en el que está pensado para actores estatales y no para grupos no estatales, se hubiera pensado, y de acuerdo con la idea de la Estrategia de Seguridad Nacional de ese momento, que se iba a atender a la reducción de este tipo de armamento, orientando el desarrollo al armamento convencional. En realidad esto no sucedió. Lo que pasó fue que, por un lado, se empezó a abordar de una manera decidida el asunto de la transformación militar y con ello el desarrollo de armamento convencional y nuevas tecnologías de carácter armamentista que incluye, entre otros aspectos, inteligencia artificial, y también se retoman los programas del escudo antimisiles y de desarrollo de capacidades nucleares, vis a vis también lo que Estados Unidos empieza a identificar desde ese momento y en realidad fortalece esta visión de que China y Rusia, como sus competidores estratégicos, también estaban avanzando. A lo que voy es que la trampa en realidad radicó en que, lejos de abonar a una lógica de reducción de armamento nuclear y de tendencia hacia el desarme, desde el fin de la Guerra Fría hasta nuestros días, y particularmente después del 11 de septiembre y con el marco de la lucha contra el terrorismo, la dinámica armamentista y la dinámica del desarrollo de armamento nuclear continúa, ahora a partir de nuevos referentes, y en el caso de la agenda de desarme y no proliferación hay muy buenos deseos en la parte del desarme, sin acciones realmente importantes que impacten en el número y en el tipo de armas que se tienen, porque, justo como dice la diapositiva, el artículo 4 del TNP llama a la celebración de negociaciones de buena fe entre las partes que tienen armamento nuclear, y simplemente le deja a esos estados justo la actuación de buena fe para hablar de desarme. Entonces no hay un compromiso real con el tema del desarme. Eso es por un lado. Y por otro, que precisamente hay que entender que en esta dinámica donde hay actores no estatales también, el asunto de la posibilidad de que los grupos terroristas o actores no estatales sean grupos terroristas, guerrilleros, o incluso, ¿no? Se ha puesto el énfasis en que posiblemente también algunas organizaciones de otro tipo puedan acceder a materiales nucleares, a materiales de tipo radioactivo o incluso a este tema del conocimiento nuclear, lo cual se ve muy lejano, pero no se descarta dentro de las hipótesis de conflicto y las visiones que se están desarrollando en los últimos tiempos alrededor del tema del armamento nuclear. Entonces, en términos de arsenales, el CIPRI calcula que a inicios del 2020 los 9 países con armamento nuclear, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, tenían en conjunto alrededor de 13.400 armas nucleares. Esto es el informe del CIPRI. Y si bien estos países tienen el armamento nuclear, se considera que Estados Unidos y Rusia obviamente son los poseedores del 90% del armamento nuclear en el mundo. Los avances han sido mínimos, han sido graduales y tienen que ver con precisamente los reportes que hemos visto de que las potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, han señalado que en estos últimos 2 años, en 2018 y 2019, cumplieron con las metas acordadas en 2010 sobre la reducción del armamento estratégico, ¿no? Entonces, Rusia y Estados Unidos dicen, nosotros cumplimos con las metas establecidas, hay menos armas, efectivamente hay menos armas, pero resulta que hay menos armas, pero con más capacidad de destrucción, ¿no? El hecho de que haya menos
no quiere decir que sean menos destructivas y que nos estemos enfrentando a un escenario de gran incertidumbre derivado precisamente de la competencia estratégica y del mantenimiento de esta visión sobre las armas nucleares como un elemento de posicionamiento global y de poder al final del día. El START, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, está a punto de caducar precisamente en 2021, y Estados Unidos durante la administración de Trump, además de esta lógica de enfrentamiento con Rusia que significó el abandono de una serie de tratados, entre ellos el INF, por parte de ambas potencias, señaló durante la administración de Trump que estaba dispuesto a tener las negociaciones con Rusia siempre y cuando, comillas, las condiciones lo permitieran. El presidente electo Biden ha señalado su interés en retomar y mantener estas conversaciones, pero ese es uno de los temas más relevantes del futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Para cerrar esta intervención, muy brevemente tenemos los retos del TNP a los 50 años de su entrada en vigor y por mi parte hemos identificado 5 tipos de retos del TNP. En primer lugar, el mantenimiento de los compromisos de reducción de armas estratégicas que entra en la agenda bilateral de Rusia con Estados Unidos y el futuro, sin duda, de este acuerdo START, que tendríamos que ver los primeros avances en los primeros días de enero, si es que la administración de Joe Biden y también del lado de Rusia, Vladimir Putin, están dispuestos a avanzar y a mantener este acuerdo que es sumamente importante. Una nueva carrera armamentista que se decanta en armas mucho más sofisticadas, con sistemas de lanzamiento de una capacidad que hubiera sido impensable durante el marco de la Guerra Fría, pero que ya están aquí. Los sistemas como es el Avangard, en el caso de Rusia, que se señala que tiene la capacidad de viajar, ¿no?, mucho más rápido que el sonido, los llamados misiles hipersónicos, están ya aquí, y esto le da una ventaja estratégica a Rusia sobre sus otros competidores, y estamos viendo una tendencia a incrementar la carrera armamentista que parecería que había quedado, pues de hecho, rebasada ante el escenario internacional de la posguerra fría, y lejos de ello estamos dentro de este marco de carrera armamentista. El tema de Corea del Norte y el programa nuclear, que también está ahí como uno de los pendientes de la comunidad internacional, después de que precisamente Donald Trump se saltó toda la lógica multilateral y dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, y decidió implementar una lógica de bilateralidad con Corea del Norte, que tiene las negociaciones congeladas, pero que sí es importante mantener el ojo ahí, porque como lo señaló mi colega el maestro Aragón, el tema en Corea del Norte es que se trata de la supervivencia del régimen y la vigencia del propio régimen de Kim Jong-un. El futuro del acuerdo nuclear de Irán, que sin duda también es un referente importante del futuro de la comunidad internacional a partir del próximo año, y sin duda la agenda contra actores no estatales, fundamentalmente los acuerdos que se tienen para la gestión de este tipo de armamento y evitar que lleguen a manos de los grupos terroristas. Yo cerraría señalando simplemente que el Tratado de No Proliferación Nuclear tiene sin duda una vigencia importante en la comunidad internacional en la medida en que ha permitido mantener el espíritu del desarme y del control de armas, pero que hay mucho que avanzar y mucho por hacer dentro de la comunidad internacional, y es deseable que se recupere esta lógica del desarme, pero siempre vamos a tener la trampa del tema de la seguridad y de la competencia estratégica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Yadira. Creo que la ponencia también nos permite pensar justamente en la importancia del TNP, como lo menciona muy bien, como piedra angular del régimen de control del armamento nuclear, pues actualmente, ¿no? Y que me parece que sitúa de manera muy bien el contexto histórico en el que surge como producto de esta carrera armamentista y de este ordenamiento geopolítico de la competencia bipolar, pero que también surge como un esquema o como una forma de garantizar las diferencias del estatus internacional entre los diversos actores. Y sin embargo, pensar que este tratado, pensar que toda esta cuestión de la reducción del armamento estratégico, pues tiene y presenta retos muy importantes de cara a este nuevo siglo, sobre todo en estas cuestiones relativas al mantenimiento de la reducción del armamento estratégico, a la nueva carrera armamentista que viene de la mano de esta renovación de la competencia geoestratégica global,
las cuestiones de Corea del Norte, Irán, los actores no estatales, etcétera, que además generan una mucha mayor complejidad del sistema global contemporáneo. Muchas gracias, doctora. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por el Facebook que por ahí pueden hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas ahí que me permitiré leer al final de la mesa. Pero ahora me gustaría darle la palabra al profesor Eduardo Rivera Pérez, quien cuenta con estudios de maestría en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra universidad, es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y sus líneas de investigación versan sobre la seguridad internacional, los estudios estratégicos, la geopolítica y los estudios polares. Quiero comentar nuevamente que fue el profesor Eduardo quien nos invitó, digamos, a formar parte de este panel, entonces también quiero hacer ese reconocimiento para él y con eso le doy la palabra. Muchas gracias, Irwin. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas, a la doctora Yadira Gálvez y al maestro Alfonso Aragón por aceptar participar en esta pequeña mesa, ¿no? También agradezco, por supuesto, a Fernando Uribe, que está aquí apoyándonos en cuestiones tecnológicas, y a la doctora Sandra Zabaleta por autorizar esta mesa. Dicho esto, yo les quiero hablar en estos 20 minutos, aprovechando el comercial de que ya llegó la basura. Aquí en casa, yo les quiero hablar de la seguridad y los usos pacíficos de la energía nuclear, que es el tercer pilar, de hecho, del Tratado de No Proliferación, ¿no? Ya el maestro Alfonso Aragón habló del desarme, la doctora Gálvez el maestro Aragón habló de la no proliferación, la doctora Gálvez del desarme, y yo les voy a hablar de los usos pacíficos de la energía nuclear. Dicho esto, bueno, como bien se estipula en el artículo número 4 del TNP, todas las partes del tratado tienen derecho a desarrollar y recibir asistencia en el desarrollo de la energía nuclear para fines civiles. El uso adecuado de la energía nuclear es beneficioso para la humanidad en muchos aspectos. Aparte de la producción de electricidad, la energía nuclear con fines pacíficos se utiliza ampliamente en otras esferas, como la agricultura, la industria, la medicina, la biología y la hidrología. A través de sus diversas actividades, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, en estrecha cooperación con otros organismos de la ONU, como ejemplo la FAO, la OMS y la UNICEF, contribuye directamente al aprovechamiento de la energía nuclear. Dicho esto, la energía nuclear actualmente representa un 6% del consumo de energía mundial. El mayor consumidor, ahí lo tienen, es Estados Unidos, seguido de Francia, Japón, Alemania, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Ucrania y otros países. Los líderes mundiales en producción de electricidad mediante energía nuclear son Francia, Lituania, Eslovaquia, Bélgica, Ucrania, Suecia, Bulgaria, Armenia y Eslovenia, ¿no? Todos de ellos europeos. Pero los planes para desarrollar programas nacionales de energía nuclear en la región de Asia-Pacífico podrían cambiar la lista de mayor consumo nuclear durante el primer periodo del siglo XXI. En este sentido, se espera que los líderes en el crecimiento anual de la energía nuclear como porcentaje del consumo energético nacional durante la primera mitad de este siglo serán Pakistán, China, India, Brasil y Argentina. Se estima que para 2050 las centrales nucleares en estos países representan el 30% de energía nuclear. Cada año se producen cerca de 60,000 toneladas de uranio en todo el mundo, que es el principal elemento para la producción de energía nuclear. Un total de 53 países actualmente cuentan con instalaciones del ciclo de combustible nuclear, pero únicamente 31 países tienen reactores de energía nuclear. Aunque los principales depósitos de uranio se encuentran en solo 14 países. De hecho, los tres principales productores son Australia, Canadá y Kazajistán. Juntos, estos tres países representan 2/3 de la producción mundial de uranio. Bajo esta perspectiva, y de acuerdo en materia de esta conferencia, el transporte de materiales nucleares es una actividad potencialmente vulnerable. Ha habido varios casos de materiales nucleares, como bien ya presentó el maestro Aragón, que han desaparecido a lo largo de los años desde que comenzó el desarrollo de la industria de la energía nuclear.
Asimismo, a partir de la creciente amenaza del terrorismo bajo el discurso occidental desde 2001, el control de material nuclear ha adquirido cada vez más importancia. En la preparación de conferencia de examen del Tratado de No Proliferación que se iba a llevar a cabo este año, que ahora se aplazó a más tardar en abril de 2021, se han considerado una serie de cuestiones relacionadas con el pilar de los usos pacíficos de la energía nuclear, incluidas las medidas necesarias para fomentar su uso y la seguridad. Dicho esto, yo abordo el análisis rápidamente a partir de amenazas, riesgos y vulnerabilidades a los usos pacíficos de la energía nuclear. Para el caso de las amenazas, abordo el concepto de seguridad nuclear. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, se ocupa de la prevención, detección y respuesta al robo, sabotaje, acceso no autorizado, transferencia ilegal u otros actos maliciosos que involucren material nuclear, otras sustancias radiactivas o sus instalaciones asociadas. Bajo este concepto podemos identificar dos amenazas. El primero es el uso dual de la tecnología nuclear para fines militares, de los cuales países como Corea del Norte, Irak, Irán, India, Pakistán se han aprovechado a través de la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El otro caso, que es en el que ahondaré, es el de los usos por actores no estatales con fines hostiles. Los expertos creen que existen varios métodos en que los grupos terroristas podrían utilizar el material nuclear para producir un dispositivo. Ahí los tienen. El primero es el robo de materiales aptos para armas. Esto es muy poco probable, ya que las instalaciones militares están altamente seguras, cuentan con un gran rango de protección. Y pues también enriquecer este tipo de armamento y utilizarlo para un arma nuclear requiere de un expertise tremendo, ¿no? Y además que los costos son muy caros. La segunda amenaza está relacionada con ataques a instalaciones nucleares, que esto no nada más en instalaciones nucleares militares, sino también instalaciones nucleares donde se encuentran usos pacíficos, ¿no? Reactores, etcétera, que podría producir radiación. La tercera amenaza es la que está asociada con el uso potencial de un arma radiológica. En tal escenario, se supondría que las sustancias radiactivas se diseminan por un área y causan contaminación, aunque eso podría no causar una gran cantidad de muertes. El daño económico resultante podría ser sustancial y requerir mucho tiempo y gastos significativos para superar. Dicho esto, a diferencia del concepto de terrorismo nuclear, el terrorismo radiológico no puede producir una explosión nuclear. Probablemente dañaría a relativamente pocas personas inmediatamente después de la liberación de la radiación, aunque durante un periodo de varios años a décadas. Por lo tanto, el terrorismo radiológico no se considera un arma de destrucción en masa, sino que se ha descrito como un arma de disrupción en masa. Dicho esto, más de 150 países tienen miles de fuentes radiactivas, no únicamente uranio y plutonio, sino también cobalto, cesio, iridio, y otros elementos que generan radiación y que se utilizan en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación. Hasta este momento, la seguridad nuclear es una responsabilidad meramente nacional, lo que dificulta la implementación y evaluación de las prácticas internacionales estándar. Es decir, no existe un único instrumento internacional que aborde la seguridad nuclear de manera integral. El régimen para la seguridad nuclear incluye una serie de instrumentos internacionales y principios reconocidos diseñados para controlar la exportación y la transferencia de materiales nucleares, otras sustancias radiactivas y la tecnología que se utiliza. Ahí tienen en la pantalla algunas de ellas. Destaco la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares, el Código de Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas, los acuerdos de salvaguardia y sus protocolos adicionales bajo el Organismo Internacional de la Energía Atómica. También tenemos la Convención sobre Terrorismo Nuclear, las resoluciones del Consejo de Seguridad 1540 y 1373, y también las cumbres de seguridad nuclear, ¿no? Que fue una iniciativa del presidente Barack Obama y que le llevaron a ganar un premio Nobel. Sin embargo, aquí también existen regímenes informales, como el Grupo de Abastecedores Nucleares. Este es un arreglo informal de 48 países, proveedores de material nuclear y receptores, que tiene como objetivo prevenir el uso indebido de la tecnología nuclear de fines pacíficos hacia fines militares.
Dentro de estos 48 participantes se encuentran los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 estados reconocidos como poseedores de armas nucleares. Y bueno, también México es parte de este protocolo, de este grupo. Se adhirió en 2012 porque es un receptor de transferencia nuclear. Y bueno, ha habido algunas controversias dentro de este grupo porque se basan sobre el consenso para la toma de decisiones relacionadas con el control de exportaciones y nuevas membresías. Una de las controversias es que el grupo se vio vulnerado como resultado de la decisión de India de crear un convenio con Estados Unidos para la transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos. Y uno de los requisitos para entrar a este grupo es que sean signatarios del Tratado de No Proliferación. Entonces aquí entró en controversia si aceptaban a India o no. ¿Por qué hacer una excepción hacia India y no hacia otros países? En el caso de que aceptaran a India, aquí automáticamente Pakistán quedaría, no tendría oportunidad de entrar a este grupo de abastecedores nucleares, ¿no? Entonces aquí no se ha aceptado a India, pero genera una controversia. Ahora, en cuanto a los riesgos, que es a lo que quizá estamos más propensos en países en desarrollo o en países no poseedores de armas nucleares, es a la exposición a radiación por usos pacíficos de la energía nuclear. Para los riesgos y las vulnerabilidades, que es con lo que finalizaré, ocupo el concepto de seguridad radiológica, que es una herramienta para el manejo de las medidas de protección de la salud contra los riesgos generados por el uso de radiación, tanto para las personas como para el medio ambiente. Tenemos 4 tipos de exposición a la radiación por usos pacíficos de la energía nuclear. La exposición por accidente de un reactor nuclear, que esto ya se ha visto, por ejemplo, en Fukushima, en Chernóbil. También tenemos exposición médica, que es principalmente la exposición de los pacientes como parte de un diagnóstico o tratamiento. La exposición ocupacional, que esto es para expertos relacionados con la práctica profesional, en un laboratorio o en un reactor nuclear. Y la exposición pública, que se refiere a las personas que ocasionalmente están expuestas a la radiación, por ejemplo, personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento, etc. De acuerdo con la escala internacional de accidentes nucleares, hay 7 niveles. Se pueden dividir en accidentes, que son los más graves, o en incidentes, ¿no? No abondo todos, cada uno de ellos, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que un nivel 7 de accidente mayor ha sido considerado el accidente de Chernóbil en Ucrania y el accidente de Fukushima Daiichi en Japón. Un accidente serio puede ser, por ejemplo, el de Chelyabinsk en los Montes Urales durante los tiempos de la URSS en 1957, donde meses posteriores al accidente, 7.500 habitantes tuvieron que ser evacuados permanentemente, ¿no? En Chernóbil y en Fukushima hubo un significativo número de víctimas que fueron irradiadas, y el daño al medio ambiente y a la salud van a tener efectos a lo largo de décadas, ¿no? En Chernóbil sigue habiendo efectos, en Fukushima no se puede predecir porque así ha sido recientemente, ¿no? En esta década. Ya en accidentes con consecuencias amplias y hacia abajo tenemos muchos casos. Tenemos, por ejemplo, en Perú en 1999, que una fuente de iridio 192 perdida en un sitio de construcción permaneció en contacto por más de 10 horas con un trabajador que posteriormente murió. También tenemos ejemplos en Japón. Tenemos un ejemplo en en Ciudad Juárez, aquí en México, que ocurrió en 1983. Se dio por contaminación radiactiva por cobalto 60 de una máquina de radioterapia que tras su desuso se vendió como chatarra y se fabricó material de construcción, ¿no? Sin saber que toda esta máquina seguía emitiendo radiación. Y de hecho, cuando fue exportada parte de este material de construcción a Estados Unidos, fue ahí donde se detectó la radiación y se empezó la investigación hacia atrás de dónde había surgido, ¿no? También tenemos ejemplos en Brasil, en Tailandia, en Costa Rica en 1996, que es considerado como una tragedia nacional, que un aparato para radiación en un hospital enfermó a más de 100 personas. Y bueno, también hay casos sobre sobredosis de radioterapia en hospitales franceses. ¿Qué existe para hacer frente a estos riesgos? Tenemos la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que se encarga de hacer conocer las recomendaciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica, por supuesto, que establece los estándares de seguridad y se encarga de su aplicación. Y finalmente, el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, que estudia los efectos, ¿no? de este tipo de
energía. Finalmente, un caso que no ha sido muy debatido en los foros internacionales son las vulnerabilidades que representa la energía nuclear para la salud y para el medio ambiente, a pesar de que esta energía se vende como una energía verde. Aquí destaco la exposición a radiación en la extracción de uranio. Al igual que otros minerales, por lo general el uranio se extrae utilizando tecnología de minería a cielo abierto cuando el mineral está cerca de la superficie y se recurre a minería subterránea cuando la profundidad es mayor. Para la extracción subterránea se requiere un alto grado de ventilación a fin de reducir la exposición de los trabajadores al gas radón. Este gas radón se produce como resultado del deterioro natural del uranio. El uranio se transporta desde las minas convencionales hasta las plantas de tratamiento en las que se purifica y concentra para obtener el óxido de uranio y así producir energía nuclear. Sin embargo, la explotación sin restricciones de uranio representa un problema, por ejemplo, para la contaminación de aguas subterráneas, al igual que la eliminación de desechos que constituye un gran desafío para el medio ambiente y las poblaciones locales. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud de los mineros, la tuberculosis es el principal problema de salud más grave entre los trabajadores, en particular porque trabajan en ambientes húmedos y polvorientos donde las partículas minerales se alojan en sus pulmones y como resultado hacen más vulnerables la enfermedad. De hecho, debido al proceso de extracción mecánica del uranio de la roca que lo rodea, los mineros no solo están expuestos a las partículas de uranio, sino también este gas radón que les comentaba. Otros problemas de salud comunes son la neumonía, la hipertensión pulmonar, la leucemia, los defectos de nacimiento y otros cánceres como el de hígado, huesos y piel. Además de los efectos directos en la salud, la extracción de uranio perjudica a la región minera tanto ecológica como económicamente. La extracción de agua puede provocar una reducción del nivel freático y la desertificación, así como la muerte de plantas y animales. Como resultado, los medios tradicionales de subsistencia de la población local, como la pesca o el pastoreo de ganado, se ven amenazados como consecuencia de la destrucción de todo el ecosistema, a menudo frágil. Y aunque las minas donde el uranio ya fue extraído son cerradas, los riesgos para la salud permanecen. Entonces aquí cierro esta intervención preguntándonos qué tan limpia es la energía nuclear y qué se está haciendo para prevenir esta contaminación desde el lugar de extracción de este tipo de energía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos mucho su participación y sobre todo esta visión que nos amplía mucho más el espectro, no solamente a la cuestión del armamentismo y del uso estratégico de la energía nuclear a partir de sino también de los usos pacíficos que se tienen en la energía nuclear y que forman parte toral también de toda la seguridad nuclear en su conjunto. En ese sentido, me parece muy importante recuperar la idea o la noción del uso de la energía nuclear, tanto en sus usos pacíficos, también como un riesgo global, ¿no? En el sentido de los distintos tipos de exposición a la radiación en distintas condiciones que se pueden dar y que se han dado también históricamente en los distintos ejemplos que también nos ha comentado Eduardo, ¿no? Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta, es importante darnos cuenta de que estamos expuestos también a un riesgo constante a partir de la utilización de esta energía y que eso también tiene que ser pues pensado en todo este tipo de discusiones. Muchísimas gracias, profesor. Para cerrar este panel, por supuesto, después pasaremos a la parte de las preguntas, pero para cerrar tenemos a la doctora María Cristina Rosas González, quien es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra también en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Cuenta con una especialidad en Epidemiología por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Es profesora de carrera de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme.
sus líneas de investigación son muy, muy amplias. Podríamos hablar, por ejemplo, de la seguridad internacional, humana, marítima, espacial, sanitaria, etcétera, el desarrollo humano, económico, multidimensional, las políticas de defensa y de militarización, la política internacional en general. Y bueno, la doctora tiene un currículum muy amplio que ahora no podría pues hablar en su totalidad, pero pues me gustaría darle la palabra a la doctora Rosas para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias, Irving. Muchas gracias a Eduardo Rivera por la invitación y un placer compartir este foro con tan distinguidos colegas que coincidimos en el análisis de los temas de desarme. Voy a compartir mi pantalla para hablarles de un tema que me parece extremadamente relevante, pero que también pienso ha pasado inadvertido en el presente año debido a la pandemia, y que se trata de una normatividad que ya va a entrar en vigor el próximo mes de enero de 2021, el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares frente al régimen de no proliferación nuclear, que ya ha sido ampliamente analizado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Y yo sí quisiera destacar la relevancia de este tema en función de que ha habido mucha oposición de parte de las potencias nucleares reconocidas en el TNP, como también de los países que pues son potencias nucleares y no están reconocidas como potencias nucleares en el TNP, y que se han opuesto ciertamente a la entrada en vigor de este tratado. También quisiera señalar que el tema en general del desarme es un tema que es como la estrellita marinera de la política exterior de México. Creo que es algo que deberíamos cacarear, es algo que podemos presumir, es quizá de los aspectos más loables de nuestra política exterior y que ciertamente han dado frutos, a pesar de que parece que no es un tema tan visibilizado en el contexto actual. Dicho esto, quiero rápidamente comentarles cuál es el sentido de mi presentación. Primero, recordar el concepto de arma nuclear, que es un concepto que básicamente definió don Alfonso García Robles a raíz del proceso de negociación del Tratado de Tlatelolco para crear la primera zona libre de armas nucleares. Voy a hacer una alusión a la historia de las armas nucleares muy rápida porque no nos darían los tiempos para entrar en detalles. Mencionaré quiénes son los países con armas nucleares, los que las fabrican, pero también otro tema que a veces no es correctamente ponderado, los países que las albergan. Hay países que tienen ojivas nucleares, por ejemplo, miembros de la OTAN, que en sus territorios albergan armas nucleares de Estados Unidos como parte de los compromisos de seguridad y defensa que tiene suscritos con la Unión Americana. También de hablar de un tema que merece, a mi manera de ver, atención, lo de las salvaguardias, lo de la seguridad nuclear o protección nuclear, y también lo del nuclear security. Acá en español tenemos un problema para traducir los términos safety y security. En francés también hay dos términos, sûreté y sécurité, pero en español todo lo traducimos como seguridad. Creo que es muy importante que hagamos una distinción entre sûreté y sécurité y entre safety y security, porque no es lo mismo, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas, es muy importante distinguir cuando estamos hablando de nuclear safety, de sûreté nuclear, y por otro lado de nuclear security o la sécurité nuclear. En el caso de México, sûreté o safety lo hemos traducido como protección. En un momento más voy a referirme a este tema. Y a continuación estaré hablando del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, que como todos sabemos, el pasado 26 de octubre de este año, en plena pandemia y a pesar de las terribles presiones de la administración de Donald Trump, Honduras se convierte en el país 50 en ratificar este tratado, lo que allana el camino para que a partir del 21 de enero del próximo año este tratado entre en vigor. Este es un enorme logro de la diplomacia mexicana
y de otros países que coadyuvaron ciertamente para tener un tratado de estas características, que también vamos a explicar en los siguientes minutos, y terminaré analizando las perspectivas de las armas nucleares, que como ya han explicado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, no son armas que se vayan a ir tan fácilmente. Creo que habrá a continuación una larga historia con estas armas y un montón de peligros también que vamos a tener que atender. Y dicho esto, pues recordarles la definición de don Alfonso García Robles. Cuenta la leyenda que cuando se estaba negociando el Tratado de Tlatelolco, del que México fue artífice, le preguntaba a don Alfonso García Robles qué era un arma nuclear, y entonces en ese momento de su puño y letra agarró un papel y redactó lo que vemos aquí. Es todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. El instrumento que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto no queda comprendido en esta definición si es separable del artefacto y no parte indivisible del mismo. Así que esta es la definición de arma nuclear que ha sido utilizada en la comunidad, en los tratados internacionales y por parte de la comunidad internacional en adelante, y es un tema relevante porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Ahora, hablando de las armas nucleares, la historia es muy amplia y yo voy a mencionar algunos elementos relevantes. Por supuesto, el pionero en los usos bélicos de la energía nuclear es Estados Unidos, y él, por supuesto, se benefició de la emigración de científicos alemanes como Oppenheimer, que vemos en esta transparencia, que coadyuvaron a llevar a cabo diversos proyectos científicos que eventualmente derivan en el proyecto Manhattan que se llevó a cabo en la Universidad de Columbia y que lleva a la elaboración del arma nuclear, de la weaponización de la energía nuclear. En la recta final de la Segunda Guerra Mundial sabemos que Estados Unidos toma la decisión de utilizar bombas atómicas contra Japón para acelerar su rendición. Hay historiadores que refieren que no era necesario recurrir a estos sistemas de armamento, pero hay también historiadores estadounidenses que dicen que era esencial utilizar estos sistemas de armamento. Muchos pensamos que la importancia de las armas nucleares empleadas en Hiroshima y Nagasaki estriba en el efecto demostrativo que tuvo respecto a la Unión Soviética, que a pesar de ser un aliado de Estados Unidos en la contienda, se perfilaba ya como un rival estratégico en lo que más tarde pasaríamos a conocer como Guerra Fría. La primera bomba, la Little Boy, arrojada sobre Hiroshima, hay especulaciones, no tenemos datos del todo ciertos, pero sí se sabe que murieron 160,000 personas y por supuesto el envenenamiento radiactivo provocó un montón de problemas, incluso al día de hoy para generaciones subsecuentes. Luego está la bomba llamada Fat Man, la segunda, la que se arroja sobre Nagasaki. Dicen que Fat Man fue nombrada así en honor a Winston Churchill, ya ven que era gordito, y se especula, se piensa que esta bomba provocó la muerte de 80,000 personas. Hay una película que recomendamos mucho, Lluvia Negra, que es japonesa. Es una película que refiere los estragos de la bomba de Hiroshima y bueno, cuenta la historia de una mujer que está buscando casarse, pero los novios la rechazan porque temen que por haber estado expuesta a la radioactividad tras los ataques en Hiroshima pueda tener una descendencia con malformaciones o que ella misma pudiera tener problemas de salud. Es una película desgarradora y la recomiendo, pero no es algo fácil de digerir. En todo caso, se habla aproximadamente de 250,000 de víctimas con los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. La mitad muere en el momento de las explosiones, el resto en los siguientes días, y también hay lesiones, enfermedades
que van a enfrentar generaciones posteriores por la exposición a la radiación. Por cuanto hace a la URSS es la segunda potencia nuclear, es el segundo país detrás de Estados Unidos en descifrar el famoso secreto atómico, y se ha hablado mucho de cómo fue que la URSS se hizo del secreto atómico. Hay quien dice que esto solo pudo ser logrado a través del espionaje, por ejemplo, a través de estos personajes, los Rosenberg, el matrimonio de Ethel y Julius Rosenberg, que fueron condenados a la silla eléctrica en Estados Unidos, que se supone que obtuvieron el secreto nuclear y se lo transfirieron a la URSS. Pero lo cierto es que la URSS sí tenía investigación científica, sí tenía físicos. Aquí vemos a uno de los personajes pues más destacados en la investigación en términos de física nuclear en la URSS, que se supone que es el padre de la bomba atómica soviética, y eventualmente la URSS logra hacerse del secreto atómico en el 49 en Kazajstán, el polígono de Semipalatinsk, detona con éxito su primer artefacto nuclear, y en este sentido logra la paridad estratégica con Estados Unidos o respecto a Estados Unidos, pero su carrera nuclear continúa y sabemos que en el año 61 desarrolla la bomba atómica más poderosa, que en términos populares se conoce como la bomba Tsar, con una capacidad de 50 megatones, que es la más destructiva, es una bomba de hidrógeno, es la bomba más destructiva que haya sido probada al día de hoy. Además de Estados Unidos y la URSS, en la Guerra Fría vimos que la Gran Bretaña se integra al Club Nuclear en el 52, en parte porque la Gran Bretaña participó en el proyecto Manhattan con Australia y Canadá, y desarrolla investigaciones para los usos bélicos de la energía nuclear. También Francia en el año 60 logra dominar el secreto atómico, desarrolla pruebas nucleares en Argelia, que todavía era su colonia. Cuando Argelia se independiza, le dice a Francia: tienes que irte a otro lugar para hacer tus ensayos nucleares, y esta es la razón por la que Francia se va a la Polinesia Francesa, a los atolones de Fangataufa en el Pacífico Sur, muy cerca de Australia y Nueva Zelanda, con todas las consecuencias que esto va a generar en el ámbito político en el Pacífico Sur. China se convierte en potencia nuclear en el 64, inicialmente recibió cooperación nuclear de la URSS, pero también sabemos que hubo tensiones entre Mao y Stalin, se divorcian, se separan, tienen problemas, y China continúa con el desarrollo de su programa nuclear y prueba con éxito su primera bomba en el desierto de Gobi, y se convierte en la quinta potencia nuclear. Y hasta aquí, pues lo que tenemos son fechas. Estamos hablando del 64, cuando China logra el dominio del secreto atómico. Fechas que coinciden, digamos, con el proceso negociador del Tratado de No Proliferación, que es el motivo de análisis de esta mesa. Tratado que sabemos que se negocia en el 68 y entra en vigor el 5 de marzo del 70. Estamos conmemorando en este momento 50 años de este tratado, pero este tratado obviamente no podía incorporar a países que no fueran nucleares en ese momento. Y aquí es donde es muy interesante ver lo que pasa a continuación. India, en el año 74, prueba con éxito su primera bomba atómica, aunque Indira Gandhi, que en ese momento era la primera ministra del país, señaló que ese ensayo nuclear fue con fines pacíficos, y todo el mundo dijo: ah, sí, con fines pacíficos, pues vamos a ver quién te cree, considerando las tensiones que tienes con China y con Pakistán. Pakistán ensaya con éxito una serie de 5 pruebas, desarrolla 5 ensayos nucleares en el 98, y posteriormente viene Corea del Norte, que denunció el Tratado de No Proliferación. Quiero decirles que el Tratado de No Proliferación es el tratado más ratificado en materia de desarme a nivel mundial, ¿sí? Pero Corea del Norte es el único país que lo ha denunciado y se ha retirado. Se retira en 2003, y en 2006 decide desarrollar pruebas nucleares que han continuado incluso al día de hoy en plena pandemia. Y
El programa nuclear de Corea del Norte sería importante señalar que empieza con apoyo soviético, luego cuando la URSS se colapsa, pues obviamente Corea del Norte va a buscar apoyo de otros países, Pakistán lo va a apoyar a su programa nuclear, y bueno, en lo que hace a Israel, Israel es el país de la opacidad, como bien señalaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque Israel ni confirma ni niega que tiene capacidades nucleares. Sabemos que en los años 60 desarrolló el complejo de Dimona con apoyo de Francia. Luego Francia se desdijo de este apoyo porque esto le creó enemistad con los países árabes. Y bueno, el hecho es que Israel justificó el desarrollo de su programa nuclear sobre la base de que es un país hostigado por los árabes y por otros países, y que a raíz de la experiencia del Holocausto necesitaba un sistema de armamento que le permitiera sobrevivir como nación. Entonces, aunque esto es muy discutible, lo cierto es que Israel desarrolló armas nucleares. Especulamos que fue entre finales de los 50 y mediados de los 60, pero como decía, Israel al día de hoy no acepta que es una potencia nuclear, y esto también tiene una razón de ser. Busca evitar que países árabes o Irán justifiquen sus programas nucleares si es que los quieren desarrollar, sobre la base de que Israel las tiene. Recordamos también que Israel ha buscado que ningún país vecino tenga armas nucleares. Recordamos cómo destruyó, por ejemplo, las instalaciones nucleares de Irak, previo a toda la pelotera que hemos visto por parte de Estados Unidos contra Irak. Y por supuesto Israel ha presionado mucho a Estados Unidos para que a su vez Estados Unidos presione a Irán a no llevar a cabo un proyecto de usos bélicos de la energía nuclear. Los ensayos nucleares por país, sabemos que el campeón de los ensayos nucleares es Estados Unidos, seguido de Rusia o la URSS, dependiendo del periodo histórico al que nos refiramos, seguido por Francia. Francia, cuando la expulsaron de Argelia tras su independencia, se fue al Pacífico Sur y desarrolló más de 200 ensayos nucleares. También está el Reino Unido con 88, China con 47, India y Pakistán con 3 y 2, y Corea del Norte, que ha estado muy activo. Tenemos aproximadamente pues unas 13.400 armas nucleares, la mayoría en posesión de Estados Unidos y Rusia, y también tenemos sistemas de lanzamiento diversos en función de las capacidades tecnológicas de las potencias nucleares. Sabemos que Estados Unidos y Rusia tienen capacidades aéreas y submarinas y también en tierra. Este no es el caso en todas las potencias nucleares. Reino Unido, por ejemplo, sobre todo tiene capacidades submarinas. Y bueno, de Pakistán pensamos que no tiene capacidades submarinas, que sobre todo sus capacidades son aéreas básicamente. Ahora, aparte de las potencias nucleares que hemos mencionado, hay países europeos, 5 miembros de la OTAN, que albergan armas nucleares de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Turquía e Italia. Y aparte hay 20 países que mantienen acuerdos de cooperación nuclear con Estados Unidos para protegerlos, para que Estados Unidos extienda su sombría nuclear en beneficio de estos países en el caso de que se dieran ataques nucleares. Ahora, en lo que se refiere a las 3S, lo que son las safeguards, las safety y security, son conceptos distintos, pero están muy relacionados, y en castellano, como les decía, tenemos problemas a la hora de traducir estos conceptos, porque la palabra safety y security solemos traducirlo como seguridad, pero no es lo mismo. Internacionalmente, safety es seguridad tecnológica, security se entiende como seguridad física. Safety acá lo traducimos generalmente como protección, y seguridad se refiere a los temas más duros, ¿sí?, de la seguridad. Ahora, aclarando un poco más esto, lo que tiene que ver con safety se refiere a estándares internacionales de protección y convenciones alusivas. Lo que es seguridad se refiere a protección física, detección, respuesta, información, convenciones y recomendaciones, y las salvaguardas básicamente tienen que ver con acuerdos de no proliferación y protocolos adicionales.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mediante las salvaguardas apropiadas podemos justificar el desarrollo de actividades pacíficas del uso de energía nuclear o no pacíficas. Y bueno, hay una línea muy delgada que separa la safety de la security cuando hablamos de energía nuclear. Por ejemplo, podemos tener una planta nuclear con fines pacíficos, por ejemplo, Fukushima, y que tiene una estructura de contención, generalmente en estructuras de concreto de varios metros de espesor y plomo, que evitaría la diseminación de radiactividad al producirse un accidente, pero también es una estructura que protege ante un eventual ataque terrorista. Entonces hay una línea delgada, pero sí tendríamos que enfatizar que en el mundo tenemos varias centrales nucleares con fines pacíficos para generar electricidad, que se encuentran distribuidas en 29 países, de los cuales México es parte, y es importante garantizar que estas centrales nucleares operen con la debida protección, porque pues hemos visto accidentes, Fukushima, Chernóbil, el accidente de la isla de 3 Millas en Estados Unidos, que no son accidentes deseables, pero pueden ocurrir por diversas circunstancias. Si han visto la serie de Chernóbil, que es muy recomendable, y esto ha generado mucha ansiedad también de parte de las audiencias, verán que no era deseable que esto ocurriera. Hubo decisiones humanas que coadyuvaron a que se produjera este terrible accidente nuclear, pero lo cierto es que eso es algo factible. Y en este sentido, pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de revisar el mapa mundial de países que recurren a la energía nuclear para propiciar el acceso a la energía eléctrica o a la generación de electricidad. Por supuesto, hay países muy dependientes de la energía nuclear. El caso de Francia es paradigmático, el de Ucrania también. Y por supuesto, ahora que se están agotando las reservas probadas de hidrocarburos, hay mayor atención al tema nuclear. Ahora, rápidamente y acercándome al final de mi presentación, quisiera hablarles del Tratado para Proscribir las Armas Nucleares, que tiene montones de antecedentes, pero lo que quisiera destacar es que este año estamos conmemorando 75 del inicio de la era nuclear, en particular tras los ataques contra Hiroshima y Nagasaki, y este tipo de armamento, el armamento nuclear, era el único de la categoría de armas de destrucción en masa, que incluye también a las químicas y biológicas, que no era motivo de una prohibición. Recordamos que las armas biológicas fueron prohibidas en un tratado respectivo en el 72 y que las armas químicas fueron prohibidas en un tratado del 93, después de que terminó la Guerra Fría. Pero seguíamos pendientes de que pudiera haber un tratado que proscribiera las armas nucleares, y esto se logró hasta apenas 2017, con la consigna de que este tratado entraría en vigor en el momento en que 50 naciones ratificaran dicho tratado. Ahora, como antecedentes, pues tenemos un montón de tratados. No me voy a detener en esto, pero sí quisiera señalar el magnífico trabajo que hizo México de la mano del gobierno de Austria y, por supuesto, de otros países que argumentaban respecto a los impactos humanitarios de las armas nucleares. Quiero decirles que este tema de los impactos humanitarios ha sido la base, por ejemplo, para avanzar en la proscripción de sistemas de armamento convencional como las minas terrestres antipersonal y las municiones en racimo, porque se hablaba de los efectos desproporcionados que estas armas tienen en civiles inocentes. Y lo mismo aplica al tratado para la proscripción de las armas nucleares, porque sabemos que si hubiera un accidente nuclear por situaciones fortuitas o por situaciones deliberadas de alguien que quiera hacer daño, las agencias humanitarias existentes en Naciones Unidas o incluso no gubernamentales no tendrían posibilidad de ir al auxilio de la población afectada por los efectos de la radiación, porque podrían envenenarse, envenenamiento radioactivo, y podrían morir.
Entonces, esto fue lo que llevó a que se llevaran a cabo 3 conferencias para analizar las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. La primera fue en Noruega, en Oslo, del 4 al 5 de marzo del 2013. La segunda fue aquí en México, en Nayarit, el 13 y 14 de febrero del 2014. Y la última fue en Austria, el 8 y 9 de diciembre de 2014. Aquí fue muy importante también el trabajo que hicieron algunas comunidades como las Islas Marshall, que denunciaron ante la comunidad internacional haber sido escenario de 67 ensayos nucleares entre el 46 y el 58, ensayos nucleares que Estados Unidos buscó, por supuesto, opacar y evitar que trascendieran en el conocimiento de la opinión pública mundial, y que equivalen a 7,000 veces la bomba arrojada sobre Hiroshima, y que utilizó a los habitantes de las Islas Marshall literalmente como conejillos de India. Y los estadounidenses realizaron visitas con fines de investigación para saber qué efectos tenían estos ensayos en sus habitantes. Entonces esto es muy grotesco. Las Islas Marshall se fueron a la Corte Penal, a la Corte Internacional de Justicia, perdón, en 2014 para denunciar obviamente el accionar de las potencias nucleares, pero bueno, no tuvo mucho éxito. El Alto Tribunal Internacional desestimó en octubre de 2016 las demandas de las Islas Marshall sobre la base de la ausencia de disputa entre las partes y concluyó que los jueces no podían examinar el asunto a fondo. Entonces, el 7 de julio de 2017, con lo de las Islas Marshall y todo lo que hemos mencionado, se aprueba el tratado para prohibir las armas nucleares en el seno de la Asamblea General de la ONU. 122 países votan a favor. Países Bajos, aliado estratégico de Estados Unidos en la OTAN, se opone. Estados Unidos, Francia y Reino Unido rechazan la iniciativa porque ellos argumentan que esto merma al TNP, pero el trabajo de México fue formidable. Aquí vemos al embajador Mónaco, que señaló lo siguiente, y lo menciono porque es sumamente relevante. Él decía: el argumento de Estados Unidos y Reino Unido resulta por lo demás curioso, al ilustrar contradicciones profundas entre la aseveración de que el tratado no servirá a ningún propósito y el reconocimiento implícito de que desataría fuerzas conducentes al desarme y sería por tanto un paso significativo hacia la eliminación de las armas nucleares, como sostenemos insistentemente los promotores de la iniciativa. En cualquier caso, y a la luz de las consideraciones antes descritas, resulta pertinente preguntarse por qué la firme y en ocasiones agresiva oposición de los poseedores al inicio de negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares. Si la seguridad de los poseedores, el TNP y el régimen de no proliferación no están en riesgo, si un tratado de prohibición no destruirá una sola ojiva, entonces ¿por qué oponerse al inicio de las negociaciones? Esto es como de perogrullo, pero fue brillantemente expuesto por la delegación mexicana y eventualmente se logró que se suscribiera este tratado. Este tratado entraría en vigor 90 días después de que fuera ratificado por 50 miembros. Esto ocurrió gracias a nuestro vecino centroamericano Honduras, que el 24 de octubre de 2020 ratifica. Por lo tanto, el 22 de enero de 2021 el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, el TPAN, va a entrar en vigor. Ahora, este tratado es muy importante porque constituye un compromiso político inequívoco para lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares. Las potencias nucleares reconocidas en el TNP y los países nucleares que no son parte del TNP, como India, Pakistán, Corea del Sur, el mismo Israel, se han opuesto a este TPAN. Sin embargo, y en defensa de este tratado, yo sí quisiera mencionar que muchos tratados que existen en materia de desarme y de no proliferación no empezaron con todos los miembros que los han suscrito al día de hoy. O sea, es un punto de partida y esperamos que al paso del tiempo los países se adhieran a estas iniciativas. Este tratado tiene un preámbulo, 20 artículos, busca reforzar al TNP, contrario a lo que dicen Estados Unidos y otros países nucleares, porque recuerden que el TNP tiene 3 pilares. Uno de ellos son los usos pacíficos de energía nuclear, otro es la no proliferación horizontal y otro es el desarme de los que son nucleares. Este pilar último que estoy mencionando, el desarme, es el que ha sido más
menospreciado. Las potencias nucleares siguen modernizando sus sistemas de armamento nuclear al día de hoy, y la idea pues es crear un mecanismo que permita presionar, que estigmatice a las armas nucleares de la misma manera en que han sido estigmatizadas las minas antipersonal y las municiones en racimo. Y yo creo que esa es la utilidad de este tratado. No me da tiempo de entrar en los detalles del mismo, pero sí me parece un logro importantísimo tanto de la diplomacia mexicana como de la comunidad internacional, quien ha estado de acuerdo en llevar a un mejor derrotero este tratado. Termino señalando que si por algún accidente nuclear o un ataque deliberado, o sea, uso de armas nucleares o algo como lo de Fukushima, sí estamos en una situación donde los impactos humanitarios serían brutales. Y aquí pueden ver lo que pasó en Hiroshima, cómo quedaron deshabilitados el personal de salud, cómo los hospitales quedaron destruidos y cómo la radioactividad, que en ese tiempo no se entendía tanto como se entiende ahora, prácticamente condenó a la muerte a miles de personas. En este sentido, pues creo que el tratado para la proscripción de las armas nucleares es un enorme logro. Tenemos que cacarearlo porque en medio de la pandemia parecía imposible que esto se pudiera dar, pero lo tenemos y hay que apoyarlo y difundirlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por su análisis, por este recorrido histórico y yo diría también geográfico del desarrollo de las armas nucleares, y por supuesto que nos da cuenta de que es una historia todavía en construcción, que es una historia que todavía se está escribiendo, sobre todo con este tratado para la prohibición de las armas nucleares que entrará en vigor el siguiente año. Tenemos varias preguntas, me permití organizarlas de modo que digamos, pudieran adecuarse mejor a las distintas reflexiones que nos compartieron. De manera general, podríamos preguntar a la mesa si es posible o utópico pensar en un desarme global de frente al escenario actual. Pareciera que las armas de la lógica tradicional de seguridad o conflicto han quedado caducas, y preguntan también si son las armas nucleares el mal mayor del armamento mundial. Para el maestro Alfonso, nos preguntan si podríamos también hablar de la importancia del desarrollo de un nuevo armamento que, si bien no tiene la misma capacidad destructiva, es mucho más sencillo de utilizar debido a su tamaño y portabilidad. Por ejemplo, el caso de los drones que hace un año se utilizaron para el ataque a Arabia Saudí. ¿Se podría hablar entonces de un próximo tratado que pudiera abarcar también este tipo de armamento? ¿Y qué lugar tienen las armas nucleares tácticas en las doctrinas militares modernas? Y si su uso aún es factible en enfrentamientos armados convencionales entre los estados. Para la doctora Yadira, preguntan qué tendrían que perder o cuál es el temor de los países tenedores si se llega a un desarme nuclear. Y según un artículo de la BBC, existen varias armas nucleares perdidas. ¿Cuál consideraría que sea la acción de la sociedad internacional si algún grupo de choque tenga acceso a una de estas armas y si la pudiera hacer detonar en cualquier parte del mundo? ¿Podría ser este el inicio de una nueva guerra o estos tratados podrían evitarlo? Y finalmente, ¿qué grupos terroristas cuentan con el manejo nuclear? Para el profesor Eduardo, ¿cómo se manejan los desechos de todo lo que se utiliza en energía nuclear? Y específicamente, ¿cuál es su proceso de postutilización en México? Preguntan si hay algún organismo regulador. Para la doctora Rosas, si existe en la actualidad algún instrumento internacional que regule las armas automáticas de inteligencia artificial de frente a su importancia pues, actual, y qué papel ha jugado el Tratado de Tlatelolco dentro de los instrumentos para la regulación de la energía nuclear. Les ruego, por favor, tratemos de hacerlo esto en 3-4 minutos para poder dar cierre a la mesa. Y bueno, pues les dejo el micrófono. Primero le doy la palabra al maestro Alfonso Aragón. Muchas gracias, estimado Irving. Híjole, qué preguntas complejas. Yo creo que en 4 minutos sería imposible poder ofrecer una explicación muy sólida al respecto, pero muy interesantes todas las preguntas que honestamente escuché que le hacen al panel. Empezaré con el tema de la doctrina, las doctrinas militares, el tema de las armas nucleares tácticas. La ventaja de las armas nucleares tácticas para varios países es que no requieren tanto nivel de sofisticación como las armas estratégicas. Lo que nos debería preocupar es que sí ocupan un lugar en varias de estas doctrinas,
Y si lo comento es porque entonces se cree que hay algún diseño de escenarios en el futuro en el que se considera que se puedan llegar a usar, a diferencia de las estratégicas que sería muy difícil honestamente verlas en un campo de batalla, porque además su lógica obedece a otro formato de pensamiento dentro de un conflicto nuclear. Entonces, sí tienen un lugar las armas tácticas dentro de las doctrinas militares. Lo estamos viendo ahora con el desarrollo de las famosas mini nukes. Es decir, cómo los estados han buscado hacer cada vez más pequeñas las armas nucleares, mucho más portables, como bien se refirió, pero con el objetivo de que sí puedan ser utilizadas en un conflicto natural, es decir, en el campo de batalla. Y eso me parece mucho más arriesgado que pensar que algún país va a hacer, por ejemplo, uso de algún arma estratégica. Sería mucho más sencillo por el carácter y tipo de conflictos que estamos viendo alrededor del planeta, el uso de un arma táctica muy reducida al uso de un arma estratégica. Insisto, eso nos debería preocupar mucho. Sobre el tema de los drones, por ejemplo, como posible delivery system o mecanismo de entrega, no es la primera vez que efectivamente escuchamos este tipo de cosas pensando que hay armas nucleares que caben dentro de una mochila, es decir, podrían tener un tamaño muy pequeño. Los drones son un mecanismo eficiente de entrega de cualquier tipo de arma, ya sea nuclear, química, biológica o radiológica. Entonces, no nos sorprendería. Sobre las negociaciones que podría haber sobre el tema de drones todavía es un tema que no está muy bien legislado a nivel internacional, nos falta mucho camino, es una asignatura pendiente que tenemos como humanidad, pero no me sorprendería que en algún momento tuviera que tocarse. El obstáculo quizás más importante ahí serían precisamente las potencias tenedoras de este tipo de armas, porque en ellos se encontrarían, junto con los misiles, quizás un excelente mecanismo de entrega. Pero voy a dejarlo aquí para no abusar del tiempo, a reserva de que en otro momento tengamos oportunidad de charlarlo más a fondo. Muchísimas gracias y nuevamente agradezco a la mesa, agradezco a los organizadores, nuevamente a Eduardo por la amabilidad de su invitación y la excelente iniciativa, y pues al resto de quienes amablemente nos escuchan en Facebook y por otros medios. Colegas, excelente noche, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro. Le paso ahora el micrófono a la doctora Yadira Gálvez. Muchísimas gracias, por las preguntas y por la participación de la gente que nos acompaña a través de Facebook. Muy brevemente, respecto a la pregunta que hacen de qué perderían los estados nucleares, pues básicamente es esta visión alrededor del poder y la capacidad que le da a los países tener un arma nuclear, que se considera parte esencial de su política de defensa en el sentido de la capacidad que se tiene o que se asume que se tiene al poseer el armamento nuclear en términos de la disuasión, es decir, de evitar que tengan o sean objeto de un ataque desde la perspectiva tradicional por parte de otro estado, y además la capacidad de lo que también desde estudios estratégicos se ha denominado la idea del deterrence, o de poder influir de manera determinante en el comportamiento de otros actores a nivel internacional a partir de este posicionamiento que se da. Por eso, por desgracia, hay una lógica donde la búsqueda del desarme, y especialmente del desarme a nivel nuclear, siempre ha sido un objetivo que podemos decir utópico en el sentido de que es deseable, pero resulta muy complicado concretar este tipo de acuerdos derivado de este poder que le da a los estados contar con el arma nuclear, ¿no? Y me gustaría recordar las palabras que en su momento señalaron Reagan y Gorbachev alrededor de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debería pelear. Sin embargo, está ahí el armamento nuclear como parte de esta visión estratégica de los estados, ¿no? Y retomar también esta nueva agenda para el desarme que está lanzando el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, donde establece que los nuevos pilares de la agenda de desarme tienen necesariamente que considerar el tema del desarme nuclear y el camino para el ideal de lograr deshacernos de este tipo de armas a partir de la idea de que el desarme es para salvar a la humanidad, para salvar a la vida, para las generaciones futuras, y especialmente la idea de fortalecer las nuevas asociaciones para el desarme, con una tendencia a reconocer que si bien los estados poseedores dicen que no van a utilizar ese armamento dentro del marco del conflicto por precisamente los daños que genera ese armamento, finalmente los mantiene.
Respecto a la pregunta que nos hicieron sobre el tema de los materiales, de las armas nucleares perdidas, es que este ha sido una de los grandes... de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional, incluso después de que termina la Guerra Fría, con todo el tema de la gestión de los arsenales y los materiales nucleares que estaban en las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Y hoy día hay mucha incertidumbre alrededor de la posibilidad de que algún grupo terrorista, actor guerrillero, actor no estatal, pueda hacerse de este tipo de conocimiento, de este tipo de tecnología, pero se ve lejana esa posibilidad también por lo que implica en términos de capacidades y de acceso al mismo, ¿no? Es más el tema de la posibilidad de que sean adquiridos por estos grupos a través de estados promotores o de estados que se los puedan facilitar y cumplan este papel, ¿no? de otorgárselos o de dárselos, que los propios grupos puedan tenerlo. Recordemos nada más el debate amplio que se dio previo a la guerra de Irak en 2003, que señalaban que Irak precisamente tenía tipo de armamento de destrucción en masa y por eso se justificó la intervención por parte de Estados Unidos y al final nunca encontraron, ¿no? el tema del armamento. Entonces, es delicado, por ejemplo, pensar en la posibilidad de que estos grupos puedan tener acceso a material radiológico y se pueda ser dispersado a través de los medios aéreos, aires acondicionados, bombas sucias, que sí no se descarta, y ese es un tema que está pendiente, bueno, que es dentro de los temas prioritarios de la agenda internacional. Incluso el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en 2004 relativa precisamente al compromiso de los estados de no proporcionar este tipo de materiales y especialmente la tecnología nuclear para grupos terroristas, y se creó un comité especial dentro del Consejo de Seguridad. Entonces, son múltiples aristas y como señalaba el maestro Aragón, el problema con el armamento de última tecnología, todo el tema de drones, inteligencia artificial, es que sí se identifica como potencial riesgo a la seguridad internacional en el sentido de su uso indiscriminado, y veamos simplemente el ataque que se dio hace unos, bueno, al inicio del año, ¿no? en Irak, ¿no? Y todo este uso de los drones para el tema de las estrategias, y bajo la lógica de que se emplean menos capacidades físicas de las personas, menos personal y con más capacidad de ataque. Y sin embargo, justo esto conlleva muchos más riesgos, uno, y dos, el problema es que cuando llegamos o que cuando se llega a la comunidad internacional a acuerdos sobre la clasificación, el tipo de armas y la generación del tratado, ya está muy lejos el avance tecnológico. Entonces yo diría que deseable sí en términos del desarme, pero difícil de alcanzar, y como nos puso Leonel Campuzano en los comentarios del Facebook, parece la list of wishes, ¿no? La lista de deseos de la comunidad internacional, pero con esta brecha que tenemos. Muchísimas gracias por las preguntas, por compartir este gran panel con los colegas y amigos. Gracias al Centro de Relaciones Internacionales y a cada uno de ustedes. Ángel, Alfonso, doctora Rosas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Fernanda e Irving. Buenas noches. No, muchas gracias a usted, doctora. Ahora le paso la palabra al profesor Eduardo. Ok, muchas gracias. Brevemente contestando la pregunta general sobre pensar si un desarme total es utópico o posible, yo diría que sí es una cuestión utópica, ¿no? Porque el secreto nuclear ya existe, ¿no? Hay expertos muy escépticos que hablan de que no se podría llegar a un desarme total, y en el caso de que se llegara, avanzada la historia, podría volver a desarrollarse este tipo de armamento, ¿no? Por eso muchos expertos dicen las armas nucleares llegaron para quedarse, ¿no? Y aquí paso a la siguiente pregunta: si las armas nucleares son como el peor mal. Contrario a todos los mitos que ha habido sobre destrucción mutua asegurada, bueno, escenarios, ¿no? O mitos sobre el uso de armas nucleares, hay que tomar en cuenta que actualmente el mayor número de muertes en conflicto, por un conflicto interestatal o intraestatal, no es por armas nucleares, es por armas pequeñas y ligeras, ¿no? Entonces, aquí habría que ponderar cuál es el armamento que más está matando a las personas, ¿no? Y en el caso de las armas nucleares, solamente una vez han sido utilizadas, ¿no? Aquí también yo invitaría a las personas a revisar las doctrinas nucleares de las principales, de las potencias. También India y Pakistán cuentan con sus doctrinas nucleares. Entonces, aquí revisar la política de primer uso
¿no? Que contrario al discurso estadounidense sobre los enemigos de Rusia, China contra Estados Unidos, China es el único país que posee armas nucleares que no tiene la doctrina de un primer uso, ¿no? Entonces aquí también, ¿qué tanto representaría China una amenaza para Occidente en cuanto al uso de armas nucleares? Y bueno, en cuanto a la parte de manejo de desechos, ¿no? Aquí la energía nuclear tiene un gran uso, esa es su ventaja frente a los hidrocarburos, por ejemplo, que puede utilizarse la energía nuclear durante muchos años. Cuando termina su uso efectivo, se almacena en unos contenedores que son sellados y que son a base de plomo para que la radiación no escape, ¿no? Estos contenedores únicamente se almacenan, ¿no? No hay forma de destruir la energía nuclear enriquecida, el plutonio separado. Esto se va deteriorando con el tiempo, pero son miles de años en lo que se deteriora, ¿no? Entonces aquí imaginen, por ejemplo, si se habla de incrementar el uso de energía nuclear, ¿cuánta más desecho nuclear se va a crear en los siguientes años, ¿no? Pensando a futuro. Y bueno, en el caso de México, México es un país que utiliza la energía nuclear muy poco, únicamente representa el 2% del total de la matriz energética en México. Y bueno, tenemos en total 3 reactores, ¿no? Uno que es de investigación, que se encuentra en la carretera Picacho-Ajusco, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ese únicamente tiene fines de investigación. Y tenemos 2 en Central Laguna Verde, únicamente uno en operación, ¿no? Entonces, es muy poco lo que se ocupa, y lo que se hace es irlo almacenando. Una de las estrategias de Estados Unidos y Rusia, y durante las cumbres nucleares de Barack Obama, era buscar la manera en regresar este material al lugar de origen, pero se ha avanzado muy poco y es muy costoso, ¿no? Todo esto. Entonces, aquí en México, el organismo regulador para la energía nuclear, ambos, tanto el ININ como Laguna Verde, seguían bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Muchísimas gracias, profesor. Y ahora le doy la palabra a la doctora Rosas, por favor. Sí, claro, rápidamente, solo para aclarar, las armas nucleares no solo han sido usadas una sola vez, han sido usadas varias veces, por eso mencionaba lo de Islas Marshall, lo de Argelia, lo de Fangataufa y Mururoa, han sido usadas varias veces, ¿ok? También lo que se mencionaba hace un momento, a principios de enero los ataques con drones no fueron contra Irak, fueron contra Irán y derivaron en el asesinato del general Soleimani, un líder de guerra, un líder muy querido en Irán, y esto parecía anticipar una crisis muy grave entre Irán y Estados Unidos. Al final la pandemia opacó todo lo que pasó a principios de año entre Estados Unidos e Irán. Y sobre OPANAL, mencionarles que el Tratado para Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe es un tratado muy importante porque ha servido como referente para crear otras zonas libres de armas nucleares. Sin embargo, yo siempre he exaltado la importancia de perfeccionar los tratados. El Tratado de Tlatelolco permite ensayos nucleares con fines pacíficos, a diferencia de Rarotonga. Rarotonga fue posterior en 86. Y cuando he planteado esto en OPANAL de avanzar en una negociación para proscribir los ensayos nucleares con fines pacíficos, pues arguyen una serie de elementos que pues me parece que no son sostenibles. Yo creo que los tratados se pueden perfeccionar en aras de mejorar el régimen de no proliferación. Y por supuesto, recordarles también que Brasil, con Bolsonaro, ha señalado que las armas nucleares son importantes para fines de seguridad nacional. Entonces, esto le puede dar en la torre a todo el avance que hemos tenido por décadas en el Tratado de Tlatelolco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, y muchas gracias nuevamente a todas y todos quienes nos acompañaron en esta mesa. Creo que fue una mesa muy provechosa, creo que fue una mesa muy rica, y nuevamente agradezco a Eduardo por la iniciativa de convocarnos a este panel. Agradezco al maestro Alfonso Aragón, a la doctora Yadira Gálvez, a la doctora María Cristina Rosas también por sus excelentes participaciones, y agradezco mucho a quienes nos siguieron por Facebook y quienes nos dieron sus preguntas. Ahí si se me pasó alguna de las últimas, pues ofrezco una disculpa, pero por el tiempo ya no pudimos tomarlas en cuenta todas. Y pues nada,
Les deseo una muy buena noche y les agradezco mucho nuevamente a todas y todos. Irving, nada más un pequeño detalle. Decía la Perdón. doctora Rosa que los ataques contra Soleimani fueron contra Irán, efectivamente, pero fueron desplegados en suelo de Irak y eso complicó más las cosas. Simplemente quería señalar eso para cerrar esta intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, nos vemos.